mentiras de testigos obligados a decir verdad, porque ha sido su propio personal el que desmiente la contradicción y la declaración de María Dolores de Cospedal y de Mariano Rajoy. Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel ni en la Kitchen. Con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo. Y aquí ha habido un juez instructor que se llama García Castellón, que en 2021 dice que no hay indicios suficientes para seguir un procedimiento criminal contra el presidente Rajoy o la secretaria Cospedal. Y hay una sección tercera de la Sala de lo Penal que avala esta decisión. Yo no sé si Tess quiere decirme que ese juez y todos los magistrados de la audiencia estaban prevaricando porque estaban hay varias velocidades. Eso es lo que he entendido. Sí. Pero si eso es así, hay que llevarlo a... si te destruyes pruebas, es muy complicado que el juez instructor lleve ninguna instrucción. Vamos a ver. Y segundo, vamos por partes. Te conteste. Se ha probado que se han destruido pruebas. Hombre, es que lo que estamos... enviar a todo el Ministerio del Interior contra tu tesorero es porque algo tendría. Huele la tostada, ¿no? Tesorero del Ministerio del Interior no tiene... No, que el Partido Popular hiciera toda una operación parapolicial para parar a Bárcenas, algo tendría Bárcenas, digo yo, ¿no? Porque si no, alguien que no tiene miedo, vamos a escuchar a Pedro, que está desde la calle. Vamos a ver, es que estamos mezclando la infanta Urdangarín. No estamos mezclando nada. Margallo, un segundo. Vamos a escuchar a Pedro, que es la persona que está desde la calle, por favor, y que es más complicado participar. Pedro, tú estás negando con la cabeza. Fue el juez García Castellón, alcalde del señor Margallo, el que propuso juzgar al ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad de aquel Ministerio del Interior y a otras 9 personas por una operación parapolicial con cargo a los fondos reservados, ilegal, ilegítima, de espionaje a Bárcenas, que no contribuía a la instrucción judicial. ¿Y eso es lo que se está juzgando? Lo avaló el juez Manuel García Castellón. Pero eso es lo que se va a juzgar. Es que yo he creído entenderle que decía que esto era una operación policial legítima que contribuir a la investigación judicial. Perdona, ya que mezcles argumentos con lo que yo he dicho, no. Yo he dicho que la defensa... No, hombre, no, lo ha dicho al principio en su primera intervención. Perdona, claro, pero que lo vuelvan a rebobinar. He dicho que la tesis de la defensa era que era una operación policial legítima para descubrir a los testaferros y recuperar el dinero. Y que la tesis contraria era la tesis de la Iniciativa Popular del PSOE, del PP, es que era una operación para destruir pruebas y borrar cualquier indicio de imputación para el Partido Popular. He dicho la tesis de uno y la tesis de otro. Y he dicho lo que ha dicho el juez. No he dicho lo que tú has dicho. Y ya si empezamos a mezclar, y sobre todo si se utilizan mis argumentos para favorecer las tesis contrarias a las que yo defiendo, ya eso es ser un trilero. Pedro. No, pero bueno, yo supongo mira la cinta, que se ponga la cinta. Que se ponga la cinta. Pero que quiero decir que ha defendido la tesis del señor Rajoy, ha defendido la tesis de la defensa y que eso es una tesis, pero que hay que decir que la Fiscalía Anticorrupción, el juez de instrucción y la Sala de lo Penal han avalado que el ministro del Interior, han avalado que estamos en un juicio por eso, han avalado que esto es una operación parapolicial. Quiero decir, eso es lo que estamos juzgando. Lo único que ha expresado y que ha desarrollado durante toda su intervención es la tesis de la defensa y de Mariano Rajoy. La otra no la ha trasladado. Lo más se habla esta mañana en los periódicos es un presidente de gobierno que vio publicado contra su voluntad el microrrelato con mayor repercusión popular de nuestra historia reciente. O sea, su caso viene a ser la excepción a la caducidad de la literatura breve, porque el suyo es un microrrelato que no caduca ya nunca, y por el que se le preguntó ayer en un juicio. Yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí. El Luis sé fuerte fue un éxito editorial desde el primer minuto y pasó a la posteridad en cuanto fue publicado por el diario El Mundo. En rigor eran 2 SMS distintos.
de Rajoy a Bárcenas. Uno en el que le decía, sé fuerte, mañana te llamaré, un abrazo. Y otro, enviado un año antes, en el que decía Rajoy, nada es fácil, hacemos lo que podemos. Un poquito después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice, hacemos lo que podemos. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero ese mensaje lo manda usted, No lo manda usted. Claro, el hacemos lo que podemos, según Mariano Rajoy, siempre ha sido un mensaje apócrifo, porque este no reconoce haberlo escrito él. Porque en el pantallazo que fue difundido en el año 2013, solo aparecían las presuntas respuestas que daba Rajoy a Bárcenas, pero no lo que Bárcenas le decía a Rajoy. Y eso permitió que Rajoy siempre dijera que eso no es suyo, ¿no? Estaba Bárcenas quejoso en aquel momento de Dolores de Cospedal, porque le había dejado vendido, decía él, y porque no le respaldaba en sus comparecencias ante la prensa. Bueno, pues este autor de SMS llamado Mariano Rajoy, convertido en personaje, escribía, por cierto, como un adolescente de ahora, porque no ponía una coma en su sitio y no ponía una tilde, demostrando que para conocer o para entender un mensaje, como sostienen ahora los adolescentes, para entender un mensaje, en realidad basta con conocer el contexto en el que el mensaje ha sido emitido, aunque esté pésimamente redactado, como es el caso, ¿no? Y el contexto, pues era el que era. El contexto era una investigación judicial sobre la Gürtel y sobre la financiación del PP, de la que el tesorero Bárcenas confiaba en salir airoso, gracias a que su partido disponía en aquel momento de todos los recursos del Poder Ejecutivo, porque para eso estaba en el gobierno, incluida la presión sobre la Fiscalía e incluido el Ministerio del Interior. Con el tiempo, el autor presidente Rajoy se fue convirtiendo, como digo, en un personaje, a base de pronunciar frases de Tebeo de Ibáñez. Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Y a base de hacer creer que él, como gobernante, solo se ocupó en realidad de que la economía española saliera a flote y de que Puigdemont no se llevara por delante España. Del resto, chico, pues es que nunca estuvo muy encima de nada. Como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. Este es el cóctel, ¿eh? La convicción y a la vez la ignorancia y a la vez la convicción, que siempre ha utilizado Rajoy como estrategia defensiva, digamos, ¿no? La ignorancia, él no supo nada de la presunta operación para hacerse con los pendrive de Bárcenas colocándole un topo tutelado por Villarejo, él nunca supo nada, tampoco hizo nada por averiguar más una vez que se enteró de... O sea, nunca se preocupó por saber quién había pergeñado aquello, de quién había partido la idea, pero a la vez la convicción, la ignorancia y la convicción de que todo fue legal, faltaría más. ¿En qué cabeza cabe, verdad, que un ministro en España, o un secretario de Estado en España, o un director operativo de la policía en España vaya a vulnerar la ley para salvarle el trasero al partido del gobierno? ¿En qué cabeza cabe? Este personaje que se fue construyendo Mariano Rajoy es este que recurre al humor como diluyente de las graves responsabilidades que llegó a tener como gobernante. No necesariamente delictivas, pero sí responsabilidades. A Rosalía, por cierto, le envió Rajoy un SMS también, anterior a estos dos. A Rosalía, no la artista, sino la esposa de Bárcenas, con esta frase de aroma sanchista, porque habla de resistencia. Le dijo a Rosalía Iglesias, al final, la vida es resistir y que alguien te ayude. Este es el manual de la resistencia, pero mucho antes de... Pues, al final, la vida es resistir y que alguien te ayude, que es lo que debió de pensar también Dolores de Cospedal, capataz en Génova, encargada de sofocar el incendio interno que se había desatado con los papeles del tesorero y con la investigación sobre la caja B de su partido. Que al final la vida es resistir y tener a alguien que te ayude a saber qué hay de verdad en las amenazas que hace llegar el tesorero caído. Y claro, si hubo alguien en la historia policial y cloaquera de España dispuesto siempre a ayudar para eliminar problemas, ese fue el comisario Villarejo, a quien Cospedal abrió las puertas del partido, bueno, la del garaje, convencida, por supuesto, de que todo lo que hacía el comisario también era legal. Y huele a mierda, dice. No, yo no huelo a nada. Porque tú no, porque estás dentro de la mierda. Villarejo ya era un elemento tóxico
en aquel momento de largo recorrido tóxico y suficientemente conocido en el Ministerio del Interior y por confrontación también en el CNI, como para creer que el partido del gobierno careciera de referencias sobre a qué se dedicaba y qué servicios ofrecía el comisario empresario. Bueno, la jornada cumbre del juicio de la Kitchen, que fue esta de ayer, pues dio para lo que dio. Lo que todo el mundo esperaba y que nada nuevo va a cambiar ya a estas alturas el curso de la historia. Rajoy con Cospedal y con los demás ya hicieron historia en su momento, historia de nuestro país, al convertirse en el primer gobierno derribado por una moción de censura. Que para que nadie se despiste, Pedro Sánchez no ha sido ni imputado ni procesado nunca. María Dolores de Cospedal decía, Villarejo me llamaba. Nunca le llamé. Minutos después, su jefe de gabinete dice, por supuesto que lo llamó. Y por supuesto que la iniciativa era en ocasiones de María Dolores de Cospedal. Las contradicciones están servidas hasta el punto de plantear ahora quién ha mentido. Bárcenas ha dicho una cosa, con obligación de decir verdad. Rajoy otra, también con obligación de decir verdad. ¿Quién ha mentido puede tener recorrido penal a esta hora? Pedro Gómez. Es que las contradicciones que se dejaron ayer a la vista durante esa sesión del juicio Kitchen fueron muy claras, porque la declaración de Luis Bárcenas fue contundente y apoyado también en documentos gráficos. Esa hoja manuscrita en la que decía que había que eliminar un audio de M.R. referido a Mariano Rajoy y que le trasladó a un interno para que lo hiciese cuando tuviese un permiso. Las declaraciones también de Mariano Rajoy ayer diciendo que no reconocía los mensajes que le había mandado él mismo al propio Luis Bárcenas también se contradicen con la declaración que hizo el propio Mariano Rajoy como testigo en la causa Gürtel, donde no tuvo problema en reconocer que ese hacemos lo que podemos era suyo. Y sobre todo, y la más clara y la más evidente fue la de María Dolores de Cospedal, que dijo que se había reunido 7 u 8 veces, siempre en su despacho y a petición de Villarejo. Sin embargo, minutos después era su jefe de gabinete quien reconocía que habían sido varias reuniones también en el Ministerio de Defensa y en alguna ocasión a petición de la propia María Dolores de Cospedal. Dentro de la operación Kitchen y por parte de la acusación particular, destruir pruebas. Se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudiesen implicar al Partido Popular en la causa Gürtel. No. Se mantuvieron contactos con el señor Bárcenas para influir sobre su declaración o sobre... No. ¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido? Eso es absolutamente falso. ¿Usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo? No. Rajoy no solamente contrasta con Bárcenas, contrasta consigo mismo. Había reconocido los SMS, aquel hacemos lo que podemos. Ahora lo desmiente, ahora dice ni idea de lo que es esto. ¿Quién miente? Y sobre todo, ¿tiene consecuencias? Mesa de análisis hoy con Antón Losada, Marisol Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acompaña, como siempre, Emiliano García Coso. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quién miente? Y sobre todo, ¿importa? ¿Esto tiene consecuencias? Bueno, hasta que haya una sentencia es difícil que tenga consecuencias penales para ninguno de los dos testigos, porque así lo dicta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con falsedad en testimonio necesita que haya una sentencia que efectivamente verifique que se ha prestado o que los hechos no son los que se testificó. Yo creo que la consecuencia penal más directa que va a tener va a ser el impacto que esto pueda tener en la valoración que los miembros del tribunal hagan de las pruebas y de los testimonios. ¿Cuál de los testimonios le parece más creíble? Si el testimonio de un tesorero que cuenta lo que parece normal, que es que el tesorero del partido despacha regularmente con el presidente del partido sobre temas económicos, o el testimonio de Rajoy, que un poco viene a decir que él de eso no hablaba y en todo caso si se encontraba de vez en cuando en el ascensor con Bárcenas, a lo mejor algún comentario casual, ¿no? Pero si es el testimonio de un tesorero y un presidente en una relación estándar, o este modo de gobernar casual que nos descubrió ayer Mariano Rajoy, donde todo era un poco así por casualidad, ¿no? Esto hoy choca con Rajoy, esta vez
Rajoy choca con el propio Rajoy. Fue Rajoy el que dijo: sí, yo he mandado, el que ha admitido que ese Luis Fuerte, hacemos lo que podemos, estaba. Ayer lo niega, ayer dice ni idea de lo que es esto. El impacto más directo que puede tener es que los miembros del tribunal incorporen eso a su valoración de los testimonios y de las pruebas. En el resto de asuntos que rodean a la Kitchen y lo que han querido es que él se sienta protegido y que no diga nada, porque si alguien que no tire de posibles mantas. Si alguien aparte de Bárcenas puede apuntar a Rajoy, hombre, a Rajoy o a Cospedal. Pero si escuchaste ayer a Rajoy no hablaba de esto con nadie, no hablaba de esto con Cospedal, no hablaba de esto con Bárcenas, no hablaba de esto con Jorge Fernández Díaz. En una década, el presidente del gobierno del partido no hablaba regularmente ni del mayor escándalo de corrupción económica de la historia de su partido, ni del mayor escándalo de corrupción política y policial de la historia reciente de España. Él pasaba por allí. Pedro Águeda, Pedro, el diario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Pedro, son tan flagrantes las contradicciones, tan evidente que alguien miente Bárcenas o miente Rajoy, que la pregunta es, ¿esto tiene consecuencias? No lo creo, y voy a explicarlo. Es muy difícil que un tribunal deduzca testimonio, es decir, considere que hay indicios de que alguien ha mentido en un procedimiento para que se le investigue por un delito que por otra parte está penado con pena de cárcel. ¿Por qué en este caso es además bastante improbable? Pues porque las mentiras probablemente no afectan de forma fundamental a lo que se está investigando. Y lo que se está investigando no es lo que vosotros o yo quiero que se investigue a lo mejor, sino lo que el juez García Castellón determinó que eran los límites de la investigación y quiénes iban a ser los que se sentaban en el banquillo. Entonces, dentro de esos hechos y dentro de esos acusados, ¿qué relevancia tiene esa falsedad, aparte de el cuestionamiento ético o político, mediático que pueda tener? Pues yo lo veo complicado. Fijaos que recurrimos mucho a la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para uno de los comisarios, el que llamaban Cospedín, y para Francisco Martínez como las penas más altas, independientemente de la de Villarejo, que son 19 años. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción no interrogó a Rajoy ni a Cospedal porque consideraba que ninguno de los dos testimonios era relevante para lo que se está juzgando. Los antecesores de la Fiscalía Anticorrupción en el caso sí que consideraron que era muy importante el testimonio de Cospedal y iban en la línea de investigación de ahondar en la investigación a Rajoy, pero eso lo cortó el magistrado y le dio en su momento la razón la Sala de lo Penal, con lo cual ahora estamos, pues lamentablemente, a otra cosa. Puede volar la mentira, puede colar todo esto, porque es evidente que alguien miente, tan evidente que el jefe de gabinete de Cospedal desmiente a Cospedal en cuestión de horas. Esos encuentros siempre eran la iniciativa de él, siempre, nunca iniciativa mía. Alguna vez la señora Cospedal también pedía la cita, pues yo recuerdo unas 7, 8 más o menos. Águeda, y luego está la jueza Teresa Palacios, es la jueza que archivó el Jack, la que no permitió a Trillo, es la jueza que, te pregunto, ¿ha protegido aquí al Partido Popular? ¿Ha protegido aquí a Rajoy? Yo no lo veo así. Yo creo que la jueza Teresa Palacios está muy empleada en que lo que tiene que hacer un presidente de un tribunal, que es evitar que se produzcan nulidades que tumben toda la causa. Y probablemente pues podemos juzgar si tuvo un exceso de celo, si se comportó adecuadamente con la abogada del PSOE, con la que mantiene ya un conflicto desde que se inició la causa. Pero ella ya había insistido, y no lo ha hecho solo con Rajoy y con Cospedal. Fijaros, con Bárcenas también lo hizo. No le pregunten al señor Bárcenas por los delitos que cometió o que pudo cometer, aparte de los que se han juzgado, con la caja B del Partido Popular, porque este señor no viene aquí como acusado, viene aquí como denunciante, como perjudicado y como víctima de la operación ilegal que se hizo contra él y su familia con cargo a los fondos reservados.